Buenas tardes. En principio, dar las gracias ya todo el congreso que llevamos y por toda la información que nos estáis dando. Llevado ya el congreso a esta altura, a mí me gustaría saber, por favor, a ver si me podríais contestar, ¿los pacientes de SQM únicamente lo puede diagnosticar un especialista en medicina ambiental o un médico tradicional? ¿Tenemos medios de diagnóstico objetivos que podamos pedir y que nos pueda servir para diagnosticarlo perfectamente? ¿La pregunta para alguien en particular o quién quiere responder? No has entendido. I've only just got this. What was the question? Well, some patients Se puede diagnosticar a algunos pacientes gracias a médicos de familia que se han especializado. Tenemos a varios en Estados Unidos. Yo no sé si aquí habría médicos de familia interesados por este tema en el ámbito de la medicina del medio ambiente. Hay diferentes corrientes. También hay homeópatas interesados en este campo, que yo sepa. Well, I think that Yo creo que ciertamente sí, los médicos de familia sí que pueden aquí diagnosticar. Hay muchos trabajos publicados acerca del impacto del medio ambiente en el ser humano y en las enfermedades causadas por los productos tóxicos. El problema es que hay personas que ejercen la medicina regulada, por decirlo así, siguen las guías clínicas. Y nada se personaliza, nada se individualiza. La medicina individualizada es lo que interesa hoy día. Aunque haya algunos patrones en general, tenemos que ir al individuo. A ellos no les sirve, a esa persona enfrente de nosotros no le interesa la guía clínica, lo que dice para el colectivo. Yeah, I'd only add that I think it is I don't think it's a difficult diagnosis. Yo creo que es difícil diagnosticar esos problemas. La mayoría de las veces el paciente nos dice que han ido de médico en médico y que en los casos leves, moderados, simplemente quitar una sustancia tóxica de su medio ambiente les ayudará a mejorar. Y yo no sé si hay médicos de familia que quisieran especializarse. Yo creo que podrían venir a nosotros para ayudarles a especializarse. En el Reino Unido, el doctor William Hearn, que estará aquí mañana con nosotros, quiere organizar con nosotros seminarios anuales durante todo el año para formar a más médicos de medicina general. Quería añadir también que hemos tenido una buena noticia porque ayer se acercó un médico aquí del Colegio de Médicos, vio el programa, le gustó mucho y nos ha dicho que si queríamos organizar un módulo para que los médicos, para el curso que viene, médicos de atención primaria, puedan empezar a conocer lo que es la medicina ambiental y puedan aprender a diagnosticar todo esto. Entonces nos han pedido que preparemos un módulo para el mes de julio y que lo tenemos que tener preparado para empezar en septiembre-octubre, con lo cual eso es lo más importante porque el gran problema es efectivamente pues la cantidad de médicos que no saben, no es que en el fondo no quieran, es que realmente no lo saben y entonces pues los pacientes, es un sufrimiento tanto para los pacientes como para los médicos, para ambos. Sí, quería hacer una pregunta al doctor Farré. Si al irradiarse un alimento pueden aparecer radicales libres, ¿se puede usar este argumento para decir que los alimentos irradiados pueden ser cancerígenos? Pues la irradiación evidentemente puede determinar radicales libres. Si es por vía oral, una ingestión, los radicales libres en principio deberían ser neutralizados.
pero esto implicaría hacer experimentos. Si no hay, yo no tengo conocimiento de que haya algún tipo de experimento al respecto. O sea, pero en principio, en teoría, el alimento, el radical, más que el radical libre, al final lo que queda es desnaturalizado. Si se irradia una proteína, queda desnaturalizada esta proteína. Pero dependerá del tipo de alimento también, pensando a lo mejor. Si en el alimento hay determinada agua, la radiación ionizante sí que va a hacer agua oxigenada y va a alterar los alimentos. Pero que permanezca mucho tiempo, habría que experimentarlo esto, habría que medirlo. Que yo sepa, no hay datos al respecto. La pregunta es importante, de todas formas habría que considerarlo. ¿Qué ocurre? En principio no debe por qué irradiarse un alimento. O sea, pasa que hay muchos problemas hoy en día. El problema mayor en muchos alimentos es las capas bacterianas que se forman. O sea, en los alimentos envasados son lo que más preocupa hoy en día son los films. Las bacterias, cuando forman films, actúan de forma distinta que cuando están en forma de colonias. Este es un problema emergente. Hay quien pretende solventarlo irradiando. Lo que más se hace es poner antibióticos, con lo cual fastidiamos además haciendo reacciones inmunitarias o haciendo resistencias a antibióticos. Irradiar no se irradia tanto en los alimentos hoy en día, al menos en Europa. Es que leí un artículo sobre leí un artículo que estaban irradiando carne de cerdo y por eso... Sí, no es posible, no creo que... prohibido no está, lo que pasa es que no es usual. No es usual irradiar. En un momento, hace unos años, hace 20 años, se habló mucho de la irradiación como un sistema de preservación de alimentos. Lo que se pretende con la irradiación en realidad es eliminar las bacterias. O sea, porque realmente sigue siendo un problema. Sí. Pero hoy en día lo que más usan son antibióticos antibióticos, no antibióticos, sino, le diría yo, agentes químicos que impidan la proliferación bacteriana. Pero a pesar de todo, sigue siendo un problema en alimentación. Gracias. Pero lo de la irradiación habría que estudiarlo, no hay I'd like to comment on that. Me gustaría decir algo al respecto. Ha habido una serie de estudios realizados en alimentos irradiados y han demostrado que hay una depleción principal de antioxidantes. Nos sorprende cuando generamos antioxidantes. Cuando tenemos oxidantes, se deplecionan los antioxidantes, desaparecen las vitaminas B, por ejemplo, cuando se oxidan. Y algo que también preocupa al irradiar alimentos, estamos generando decenas de miles de compuestos nuevos en cantidades pequeñísimas. Por lo menos ha habido un estudio en animal que demuestra que a los animales no les va bien que les alimenten con alimentos irradiados. Personalmente, esto me preocupa muchísimo, no desde el punto de vista de una posibilidad de carcinogénesis, sino más bien desde el punto de vista de la calidad de los nutrientes de esos alimentos y la posible toxicidad de estos alimentos. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo tengo una pregunta para Jane Monroe. Hola, tú has hablado acerca de la sulfatación y la desintoxicación en estos tests y también ha buscado sulfato en plasma y en suero. Estaba bajo el nivel de sulfatos en suero y en plasma. Lo hizo. Lo estudiamos, pero no como parte de ese test. Medimos cisteína y sulfato. Posteriormente, con frecuencia, el sulfato da bajo en las personas que tienen una carencia de la enzima llamada fenoltransferasa, que es responsable de formar sulfato inorgánico a partir de compuestos orgánicos. Hay dos tipos de ello. En nuestras personas afectadas por SQM, un 40% de ellas tenían un problema en este aspecto y frente a un 2% de la población general. Y en estas personas actualmente ya no hacemos todas las determinaciones enzimáticas, puesto que es costoso, así que aplicamos nuestros conocimientos y damos por supuesto que la mitad de ellos van a tener niveles bajos y podríamos medir el sulfato. Y eso nos ayuda mucho, medir el sulfato.
Yo creo que aquí algo más importante, también igualmente importante, Jean, es que tenemos diferentes tipos de magnesio, el de sulfato, el de cloruro y otro. Y hay personas sensibles a uno, a un compuesto de magnesio y no al otro. Así que podemos acudir de uno a otro para dar ese magnesio. Sí, quítate los cascos para hablar con el micrófono, por favor. No sé a quién va dirigida la pregunta. El año pasado hablé sobre mi prótesis de cadera. Soy de Navarra y a raíz de la operación de la prótesis tengo sensibilidad a químicos y últimamente tengo electrosensibilidad. Entonces, ahora en octubre me tienen que volver a operar de otra cadera porque no puedo andar. Yo no podría llegar a la estación de Atocha, no podría. Y entonces cuando les oigo hablar, bueno, pues se me hiela la sangre, no sé, pero así no puedo estar y no sé qué voy a hacer. El año pasado a la doctora Monre le pregunté esto mismo, si recuerdan, habló de quelación, pero bueno, no sé qué me pueden decir. Well, you're a classic case of what I talked about. Usted es un caso clásico, lo que yo he mencionado aquí, el paciente traumatológico. La anestesia, por ejemplo, puede ser un problema, puesto que muchos de nuestros pacientes reaccionan a la anestesia. Si tú tienes esta hipersensibilidad electromagnética, hay que quitar los organoclorados y los hidrocarburos aromáticos. La anestesia, tenemos diferentes tipos de anestésicos y podríamos buscarlos con nuestros tests. Jean Monroe, yo creo que tú podrías buscar qué tipo de problema podría haber tenido con algún producto de anestesia y ver también qué tipo de bloqueo anestésico se realizó para su operación de miembros inferiores. Y también hacer un test de provocación con respecto al material implantado. Se pueden hacer muchas cosas para que las intervenciones sean más seguras. Y también bajar la sobrecarga de tóxicos es importante. Intervenir. Ceferino es paciente mío y conozco un poquito la historia por aclarar un poco que les pueda ayudar. Hablé ya con Jean Monroe el año pasado precisamente sobre él, porque realmente efectivamente se le desencadenó una sensibilidad química, sobre todo mucha también electrosensibilidad, y empezamos con la inmunoterapia. Con la inmunoterapia se le hizo un test de MPS para valorar también el mercurio, que lo tenía elevado, se le hizo un test MELISA y también dio que tenía una reacción a, si no recuerdo mal, al níquel elevada. Entonces se le empezó a hacer la inmunoterapia para desensibilizarle y realmente lo que era la sensibilidad a químicos en general mejoró bastante. De hecho, él trabaja en un taller y podía incluso entrar, cosa que hacía un tiempo no había podido entrar. Y el problema se planteó efectivamente en qué pasaba con la otra cadera, vamos, con la otra pierna. Nosotros estamos ahora mismo aquí limitados porque no podemos poner intravenosos, no podemos hacerle la quelación que deberíamos hacer, ni podemos poner otros sueros que probablemente le hubieran ayudado más. Y bueno, y el tema es que, claro, ese es un problema que tenemos, que estamos limitados, estamos con las manos un poco atadas y bueno, el tema es que iba a empezar, se había hecho otra vacuna para desensibilizarse y neutralizar más puntos. Yo hablé con su cirujano en un momento determinado porque, bueno, pues el cirujano se asustó un poco ante el diagnóstico de sensibilidad química múltiple, porque aquí nos encontramos en este país o que no te hacen caso y entonces da igual lo que les digas y entonces bueno, pues dicen que te lo has inventado, que es psicológico o psiquiátrico, no te hacen ni caso, o que se asustan. Y entonces recuerdo que incluso yo estaba de viaje, tuve que parar y todo porque el anestesista estaba esperando para ver si metía en el quirófano o no a Ceferino y realmente no se atrevió. O sea, no se atrevió porque, bueno, pues porque efectivamente no conocía muy bien y no sabíamos a qué podía reaccionar. Y la situación estaba efectivamente pues en que no sabía qué hacer, si operarse de la otra
otra cadera o no. Yo le recomendé en un principio, bueno, pues que si podía ir mejorando con la inmunoterapia, y si no, si era necesario, pues que se pudiera acercar a Inglaterra a poder hacer el resto de tratamiento de sueros intravenoso y que se le pudiera ayudar de alguna manera. Y estamos un poco en ese impasse. ¿Operándome o no? Claro, y esa es la duda, lo que no sabe si realmente se debería operar de la otra o no, es decir, porque una tiene una pie, pero el problema es que ahora la otra, él está muy mal, con muchos dolores, y el planteamiento es, ¿se opera de la otra? ¿Se pone otra vez otro implante en la otra? Sí, bueno, para terminar mi exposición... I don't know whether it's approved in Europe, but Yo no sé si está aprobado en Europa. Yo creo que sí, porque aquí se aprueban cosas mucho más rápidamente que en Estados Unidos. Tenemos un componente de porcelana en Estados Unidos y esto reduce mucho la sensibilidad con este componente de porcelana. Por ejemplo, en un trabajo dental, ¿por qué no operarlo? Hemos tenido a miles de pacientes con hipersensibilidad y los hemos ayudado con éxito. Pero usted es un caso promedio, no se sale de la norma, y sí que le podemos ayudar con un buen cirujano que nos escuche, eso sí. Y sí podría ir al quirófano. Y algunos traumatólogos verdaderamente sí que están empezando a escucharnos, porque los traumatólogos ahora en sus consultas, si son honestos, les dirán que hay 2 o 4 pacientes implantados que son súper sensibles, que no pueden hacer nada a pesar de que se les haya colocado la prótesis. Y esto está pasando en diferentes partes de Estados Unidos. De manera que ahora parece que ya quieren escuchar. Hay que estudiar el tema de la anestesia a nivel del bloqueo raquídeo con lidocaína. Tendremos que estudiar el producto de anestesia al que usted no fuera sensible. Y si se colabora con el anestesiólogo con una prótesis de porcelana, ¿por qué no? ¿Por qué dudar? Perdón. ¿La prótesis de porcelana existe aquí? ¿La prótesis en la pierna, para la pierna? ¿Existe no me aquí han hablado en España? a mí de que existiera. La prótesis es de titanio. Hablan de otra prótesis de acero, pero la más adecuada dicen que es el de titanio, y la rótula es de porcelana. Pero igual tiene casi, no como este aparato que tengo en la mano, pero tiene pues unos 25 centímetros, igual pesados 200 o 300 gramos. Y la rótula es de titanio, perdón, de porcelana. Pero lo que es la pieza es de... No sé si he dicho bien. La rótula es de porcelana, tanto el macho como la hembra. Pero el vástago es de titanio. Bueno, y no me quisieron operar, estuve ingresado. Habló Pilar con ellos. Estuve ingresado una noche y al día siguiente pues me dijeron que lo sentían, pero después de leer los informes que no me querían operar. Y entonces ya, hablando con el médico, pues entre Pilar y yo le convencimos y que me haría unas pruebas de alergia. Me hicieron unas pruebas de alergia de cosas que consideraba él y salieron positivas y me dijeron, bueno, pues en octubre te operaremos. Pero cuando oigo todo esto, pues fíjate. Gracias. I'd just like to make a comment. Quisiera hacer un comentario. Yo creo que es una cuestión humana, ¿verdad? Bueno, aquí usted me dice que todavía no se puede aceptar la terapia intravenosa para reducir la carga tóxica. Después de haber pasado por quirófano con esta historia de sensibilidad, yo creo que sería esencial para usted una ayuda intravenosa. Esa terapia intravenosa, como la doctora Monroe dice, es una herramienta valiosísima. Yo creo que usted debiera tener derecho a exigir este derecho a una terapia intravenosa. Es una vergüenza que tengan que venir muchos de España, Reino Unido, y van a Dallas para recibir este tratamiento intravenoso, cuando podríamos encontrar aquí a una persona competente para tratarlo. Lo lamento, de verdad, qué triste. Bueno, yo creo que usted busque el contacto con personas adecuadas que le ayuden
póngase en contacto, siga buscando personas que le ayuden y que le den apoyo. Hola. Disculpar que no me ponga de pie, es que si no estaré más cerca de los fluorescentes y me están fastidiando hoy. Pero quería aprovechar, yo me llamo Mari Carmen Sánchez, soy paciente de la doctora Muñoz Calero y tengo que decir que hoy estoy entre vosotros gracias a ella, porque yo llegué a su centro en un estado muy grave. Gracias a su intervención muy rápida, en un mes, al mes de llegar, decidió que me tenían que retirar las prótesis mamarias porque me estaban costando la vida. Y bueno, poco a poco ha sido muy lento mi recuperación. He confiado muchísimo en ella, con lo cual, pues a la vez de que ha sido lenta, pues hoy estoy aquí. Y con el tiempo, como no iba recuperando, ella siempre ha estado pendiente ahí de mi recuperación. Y como no iba avanzando, pues ella pensaba que algo había que no estaba bien. Con lo cual, pues me ha hecho una serie de analíticas y una serie de intervención con otro doctor, y han decidido con el doctor Goyal, y han decidido que mi problema puede ser que todavía tengo silicona en el organismo. Y bueno, pues van a hacer una serie de tratamientos para poder avanzar, ¿no? En estas analíticas que me han hecho últimamente, tengo grandes cantidades de formaldehído y ahora no recuerdo porque es que a veces tengo divagaciones, de tolueno. Y aparte de darle las gracias a la doctora por todo lo que ha hecho por mí y por el gran cariño que le tengo y por este tratamiento y esta medicina que puede salvar a muchas vidas. Y mi pregunta es para todos, para el que me pueda contestar, a la vez que para ella también. Con estas grandes cantidades de formaldehído que tengo en mi organismo, ya sé que se puede neutralizar. Pero si no lo puedo expulsar de mi organismo, ¿qué puede pasar? Muchas gracias y gracias a ti, Pilar. Yeah. Well, bueno, yo creo que sí logras deshacerte de formaldehído. ¿Qué tipo de sensibilidad tuviste al formaldehído? ¿Desde el principio tuviste sensibilidad al formaldehído? Bueno, simplemente pasar por neutralización y pasar por antioxidantes. Es una molécula muy sencilla. FSHO debiera ser metabolizable. Le preguntaremos a nuestro amigo aquí que nos ayude. Algo con respecto a formaldehído es que se une al tejido, atraviesa el tejido y lo atraviesa con gran facilidad. Se puede neutralizar. También se puede neutralizar la silicona, se lo prometo, porque forma parte de su problema. Se neutralizaría el formaldehído y la silicona a sí mismo. Efectivamente, una cosa es la neutralización y es de lo que, bueno, ella tiene ya 3 vacunas, me parece, con bastante, me parece que son 75 sustancias distintas y alimentos. Con eso la verdad es que ha ido mejorando, pero sí es cierto que ha llegado un momento en el que está un poquito, que se ha paralizado un poco el tema. No he podido volver a ponerle sueros. Ella es una persona que tolera muy poco, muy mal oralmente los suplementos, incluso pues no los tolera bien por boca, resulta complicado mucho más que otras personas, y durante varios meses estuve poniéndole sueros a diario y respondió pues de estar prácticamente muerta. O sea, fue uno de los casos más graves que yo he visto, un síndrome lipídico tóxico, realmente tenía unos implantes mamarios, se los tuvieron que retirar porque empezó además con problemas cardíacos, hizo una pericarditis, realmente fue muy complejo, o sea, un caso de los más graves que yo he conocido. Como le digo, muchas veces la gente con sensibilidad química múltiple, el otro día me vino una persona, por ejemplo, que llevaba solamente 6 meses con una sola vacuna, o sea, 25 antígenos de neutralización y ya podía hacer su vida normal.
¿te acuerdas? Estabais ahí vosotros y llevaba solamente durante 6 meses, me parece que era, y ya podía hacer todo, podía salir, podía hacer absolutamente su vida normal, mientras que Mari Carmen lleva ya pues 1 año y pico, cerca de 2 años, porque cada caso a mí me ha costado prácticamente 5 años salir adelante, porque llegué prácticamente muerta. Es decir, que no se pueden comparar, cada caso es individual. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo Mari Carmen bueno, pues tiene problemas también circulatorios, o sea, tiene una circulación bastante mal, necesita tomar vitamina C, yo pienso en cantidades, ¿no, doctor Rea? Yo creo que necesitaría tomar, pero el problema es que no tolera prácticamente por boca muchos de estos vitaminas, muchos de estos suplementos. Ahora se le había recomendado de todas maneras hacerle otra vacuna de neutralización con 25 más y bueno, acabamos de recibir estos análisis, un test de sensibilidad a linfocitos que me lo recomendó el doctor Goyal y le he hecho una biopsia de grasa también para poder ver todos los pesticidas o las sustancias tóxicas que tenía y poder ayudarlo un poquito más. Y estamos ahora ahí un poquito bloqueados. Vino el doctor Goyal, estuvimos comentando un poco su caso y realmente creo que con las nuevas pautas que vamos a tomar ahora se va a mejorar. Estoy convencida con las recomendaciones del doctor Goyal. Un comentario. Yo creo que también tiene usted un problema de síndrome de hipermotilidad que tiene que ver con la permeabilidad aumentada del intestino. En torno a un 40% de nuestros pacientes, corrígeme si me equivoco, Jane Monroe, tienen este síndrome de hipermotilidad intestinal. Están afectados los nervios del intestino y no funcionan adecuadamente. La inmunoterapia debiera ayudarle, pero de nuevo, claro, este es un caso en el que tenemos a una persona con una mala absorción intestinal, con diferentes déficits minerales confirmados y se requiere una terapia intravenosa que no puede recibir. No sé por qué no. Yo no sé por qué está prohibida. Y yo creo que le ayudaría a recuperarse de una manera maravillosa. Hay algunas personas que no pueden pagar la terapia intravenosa y por eso se ha retrasado la terapia, pero al final se resuelven las cosas. ¿Quién quiere hablar acerca del síndrome de la hipermotilidad? Es un trastorno que recibe el nombre de enfermedad benigna de hipermotilidad en los danlos. Y estas personas pueden tocar con el pulgar la muñeca. Si colocan la mano plana sobre la mesa, pueden levantar el meñique 90 grados con respecto al plano. Y si se ponen de pie, la rodilla puede ir hasta atrás, muy hacia atrás. Y pueden colocar las manos con la palma descansando en el suelo, muy plana. Y también un brazo así, cuando el brazo así colocado, se puede flexionar hacia arriba. Y en ese trastorno... Ya está diagnosticada de un Ehlers-Danlos, precisamente. Yes, but I think the thing about it is... Y claro, en este trastorno es que, claro, hay que testarla, puesto que es muy importante diagnosticar esta enfermedad. Y también otros rasgos es laxitud de la piel o venas varicosas, prolapsos fáciles. Y hay otros rasgos de esta enfermedad. Y lo que quiero señalar es que todas estas personas necesitan un manejo de su alergia a los alimentos, puesto que tienen diferentes tipos de sensibilidades a los alimentos y se dan las familias. Las personas que tienen esto también debieran hablar con sus familiares para que reciban tratamiento antes de que se enfermen demasiado. Y aquí lo más importante es bajar la sobrecarga tóxica de todo el cuerpo. Eso es lo más importante. Y en mi poca experiencia, quiero decir mi poca experiencia, mi corta experiencia, porque he visto a bastantes personas, pero sí durante poco tiempo, 2 años,
Realmente he visto cerca de 4 o 5 Ehlers-Danlos. Entonces, bueno, me ha sorprendido enormemente, me ayudó mucho el doctor Goyal a saberlo diagnosticar y realmente me he quedado sorprendida porque he tenido ya, sí, 4 o 5 personas con sensibilidad química y Ehlers-Danlos. Mi pregunta es para el doctor Goyal en relación a los trastornos del espectro autista. Yo quisiera saber cómo interpreta él el que haya niños que tienen una patología tan grave en relación a la sensibilidad química múltiple o intoxicación por metales por las vacunas, si lo interpreta como una causa del autismo o lo interpreta también como una fragilidad y vulnerabilidad específica de esos niños con un trastorno autista de base, que vemos como que hay una fragilidad ya cerebral, biológica, psíquica, emocional muy fuerte que les puede predisponer por su funcionamiento peculiar a tener estos trastornos de una manera quizás más grave. Y una última cuestión sería pedir a todas las personas relacionadas con el ámbito sanitario el que se apoyen los tratamientos de la gente que tenemos alteraciones de sensibilidad química múltiple aquí en España. Gracias. Es una pregunta muy buena la que usted ha hecho. Los estudios gemelos idénticos no concuerdan entre sí al 100%. Eso significa que si tenemos gemelos idénticos con el mismo material genético, no necesariamente los dos van a desarrollar autismo. Es una población heterogénea. Algunos van a tener problemas genéticos. Y el aspecto más importante probablemente sea un factor medioambiental de algún tipo o factores. Y en mi experiencia, en torno a un 80% van a tener toxicidad. Y en torno a un 50% va a mejorar muchísimo cuando reciben tratamiento. ¿Cuál es el material tóxico específico? Bueno, hay que ir a estudiar una serie de ellos. Va a depender de la vulnerabilidad. El profesor ha hablado acerca de polimorfismos a título individual y cuando estudiamos sus polimorfismos con test génicos, vemos que algunos tienen algunos SNPs, donde la transferasa ha desaparecido para el glutatión y varios diferentes SNPs han desaparecido. Así que hay que tener en cuenta qué vulnerabilidad y qué tóxico estaría causando, por ejemplo, un caso de un COMT ausente. Y si yo pudiera comentar también asimismo, cuando vemos los diferentes estresores que pueden participar en el autismo, son cosas que pueden iniciar el ciclo no o no. Cuando vemos los elementos en el ciclo del autismo, todas las sustancias están elevadas, todas están elevadas. Esto incluye el estrés oxidativo, incluye los marcadores de peroxinitrito, incluye el óxido nítrico, incluye las citoquinas inflamatorias, incluye ANF-kappa B, incluye también la depresión BH4, también exceso de actividad de NMDA. Todo esto está elevado en cada uno de ellos y también incluye también disfunción de la mitocondria. De manera que el paciente con autismo, bueno, hay muchos trabajos publicados al respecto, que lo sepamos, con este tipo de elevación de todos estos elementos de las enfermedades causadas por el ciclo no o no. Y lo que yo digo es que el autismo es otra enfermedad perteneciente al ciclo no o no. Y la diferencia con respecto a SQM o la fatiga crónica es que se da en el momento de nacer y el impacto en el sistema nervioso y su desarrollo es distinto. Claro, eso ya lo sabemos. No es nada nuevo. Y en el autismo va a responder a diferentes terapias que van a aminorar la carga de este ciclo. Algunos de los pacientes van a responder. El problema del autismo es que tiene una presentación muy diversa. La mitad podría responder a B12
que es un secuestrador en el ciclo no o no y mejorarían repentinamente con B12, puesto que rompería el ciclo, pero no en todos. Se les ha tratado con BH4. Hay diferentes trabajos publicados. Algunos de ellos tienen un problema en el receptor de BH4, dan agitación, hiperactividad, y otros chicos no se presentan de esa manera, más bien arrastran los pies, van muy lentos, tendrían un problema mitocondrial. En algunos sería un problema de la mitocondria y en otros sería un problema de receptor del NMDA. De manera que tenemos que trabajar a nivel individual siempre con el autista. Yo creo que algunos de los problemas del autismo y también, al igual que con otras enfermedades, es que tienen una naturaleza muy variada. Tenemos aquí este TA, trastorno del espectro autista. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Y el hecho es de que el ciclo no o no solamente lo explica, sino que lo predice, puesto que es un mecanismo local. Principalmente podemos ver variaciones en la distribución, vemos variaciones en la gravedad en diferentes tejidos, y esto lleva a una gran cantidad de heterogeneidad. Es muy difícil explicar la heterogeneidad, ¿saben? Es sorprendente esta heterogeneidad. Yo la explico por un mal diagnóstico. Yo creo que el ciclo no o no podría ser una consecuencia de algunas cosas. En otros casos podría ser la causa. De manera que tenemos que identificar las causas para reducir los efectos del ciclo regulado al alza, no o no. Algunas veces no encontramos las causas y tendríamos que hacer algo que reduzca el peroxinitrito. Administrando la vitamina B12 tenemos que buscar las causas, pero siempre a título individual. Y simplemente quiero decir que cualquier ciclo vicioso va a ser causa y efecto por definición. Sería bueno, os pregunto, sauna para estos niños, Martin Pol, sobre todo porque actuaría sobre la tetrahidrobiopterina, ¿no? Aumentando la tetrahidrobiopterina y bajando el peroxinitrito. ¿Sería adecuado para ellos la sauna? Sometimes sauna is very appropriate. Algunas veces sí, la sauna ayuda, pero entonces ¿cómo vamos a incidir en el BH4? ¿Dónde vamos a obtener BH4? ¿De dónde sacamos el BH4? Yo tuve un caso impresionante de autismo. Un niño de unos 5 años no podía hablar, no hablaba. Sensible a algunos alimentos, no lo he visto en 5 años, no sé dónde está, desapareció, no pude hacerle un seguimiento. Se marchó antes de que yo me diera cuenta de que no hablaba. Y claro, yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, soy autismo borderline. Y bueno, ¿qué han estado haciendo con este chico? Le pregunté a la madre. Bueno, he hecho lo que usted me dijo, eliminar los alimentos a los que era sensible. Teníamos una habitación que no tenía contaminantes y le dábamos los alimentos necesarios. Y mejoró. El sulfato en el autismo es un gran problema. Hay bajos niveles en suero, hay bajos niveles en plasma y niveles aumentados de sulfato en orina. Cuando hay nivel bajo en suero es que se está perdiendo en orina y es difícil de recuperar. De manera que este sistema de proporcionar sulfatos es muy importante. El doctor Rea y la doctora Monroe han encontrado hasta un 60% de pacientes con autismo con bajos niveles de sulfato en suero. Y es impresionante el efecto que logramos añadiendo sulfatos. En el baño del niño, en la proporción correcta, en el agua del baño, 250 gramos
de estas sales de Epsom, las que se encuentran en el Reino Unido. Durante diferentes sesiones se les da, esto ayuda a aumentar la cantidad de sulfato en el organismo de estos niños, con estos baños en aguas sulfatadas, con estas Epsom salts. Yo quiero hacer una pregunta también. Tenemos un nuevo proceso en Estados Unidos que creo que está llegando a Europa, que es el fracking o cracking. Son agentes de fracking con ácido clorhídrico o con ácido sulfúrico en la industria del gas, de manera que ahora llegan pacientes cargados con una sobrecarga de ácido clorhídrico y de ácido sulfídrico. ¿Y qué va a pasar con esto, con el sistema de estos organismos? ¿Qué tenemos que hacer? Hola, soy Yolanda. Tengo una niña que está diagnosticada de sensibilidad química. Bueno, pero se habló aquí del ácido clorhídrico. Se inhala. Los vapores del ácido clorhídrico se inhala. Hemos encontrado ácido sulfúrico y ácido clorhídrico en el aire exhalado, en el análisis del aire exhalado. Y son personas expuestas a este proceso de fracking de la industria del gas, personas que viven en el área donde se realiza este proceso de fracking, puesto que son vapores, son gases que vienen de los lugares donde están trabajando con este tipo de gas natural sometido a este proceso de fracking. Yo creo que probablemente cuando usemos el interlipid sería algo muy bueno. Además de otras cosas. El interlipid, de una manera rápida, inmediata, ayudaría, yo creo. Poder eliminar todos los tóxicos, como un vehículo, ¿no? Para poder eliminarlos. Bueno, yo creo que ya estamos de hora regular, no sé cómo vamos. Hola. Yolanda quiere hacer una pregunta. Vale. Hola, soy Yolanda, tengo una niña que está diagnosticada de sensibilidad química y también la han diagnosticado del síndrome del Danlos y bueno, pues tiene un exceso de hierro y yo quería saber si simplemente con las terapias de inmunidad y eso se le quita o hay que hacer algo más. Y también quería preguntar si el síndrome del Danlos es para siempre o tiene cura, no sé. Este síndrome Ehlers-Danlos es un trastorno genético, no se puede curar en realidad, pero los problemas sí que se pueden manejar. Sí, puede tener una inmunoterapia a bajas dosis, sí será esencial para su hija. Su hija requiere también un sellado del intestino, puesto que tiene aumentada la permeabilidad intestinal y es muy importante sellarle el intestino, es algo muy importante. Y también igualmente importante en el caso de Ehlers-Danlos es evitar las medicinas que se les dan, porque siempre cualquier médico les va a dar farmacoterapia. Vayan al especialista al que vayan. Normalmente siempre van a dar fármacos, y esto les causa más problemas. Tiene exceso de hierro, ¿verdad? Usted le ha dicho exceso de hierro. Lo ha mencionado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿En suero? Preguntamos. Bueno, es un problema grave. Sí, algunas veces podríamos neutralizar el hierro, pero también, asimismo, ocasionalmente en estos pacientes con exceso de hierro, habría que hacer análisis de sangre y en función de su constitución habría que mantener el nivel adecuado de hierro, puesto que a nivel clínico es muy importante tener el nivel adecuado de hierro. Tuve una paciente que sangraba todos los meses. Se le hacía una sangría para bajar el nivel de hierro. Es medido eritrocitariamente. Está medido en el Red Blood Cell Elements y tiene los niveles, no me acuerdo ahora mismo cómo son de altos. La ferritina, sin embargo, era normal, solamente es alta dentro del eritrocito.
Entonces, bueno, lo que tenía sobre todo ya es aluminio, es una niña que no tolera nada por boca, está mejorando con la inmunoterapia, con 3 vacunas, pero el problema estamos en que no tolera absolutamente prácticamente nada por boca, tiene una cándida intestinal bastante elevada, estamos intentando tratarla, pero es sensible al ácido caprílico, es sensible a alguno, no sé si al uva-ursi también, o al citrus seed extract, pero no tolera ninguno, no puede por boca, no está tomando nada, y estamos intentando ahora empezar a ver si vamos a poder hacerle la quelación a través de supositorios, que bueno, a través de Brexpid, que hemos traído supositorios, ya que aquí tampoco los conseguimos, y entonces para ver si podemos empezar a hacer la quelación poco a poco, porque antes de empezar a hacer la quelación quería sobre todo valorar si realmente por boca podía tolerar los minerales, porque una vez que hacemos la quelación se lleva también todos los minerales, y es muy importante porque ya que no le podemos poner tampoco nada por suero, pues poderle poner. Entonces ahora parece ser que está empezando a tolerar por boca los minerales, y bueno, pues en un tiempo le haré probablemente una analítica para ver cómo está de minerales y empezaremos a hacerle la quelación. Es que por boca no quiere tomar nada, o sea, no, su madre se desespera, pero no hay manera. I just want to make a quick point to... Rápidamente decir algo al respecto. Hay muchas personas con este síndrome Ehlers-Danlos que van bien, sin problemas, que lo sepamos, con un buen manejo. Está diciendo Raquel que estamos ya. 3 preguntas que hay vale, unos vale. pedidos. Consuelo, Ana y otro señor. Es que es tardísimo. Claro, es que nos tenemos que ir, Raquel, no llegamos a ningún. Bueno, yo no les voy a hacer ninguna pregunta en este caso. Ya me las hice muchísimos años y tuve la suerte de encontrar las contestaciones. Yo estoy afectada de sensibilidad química múltiple y soy de Valencia. Tuve la suerte de encontrar unos doctores que reconocieron que tenía, unos dijeron que no sabían lo que pasaba, pero que lo iban a estudiar, y otros que ya era un problema de enfermedad ambiental. Ya lo intentaron, me ayudaron, y hace 10 años pues fui a Dallas con el doctor Rea, estuve 6 semanas, aprendí muchísimo más. Y desde entonces pues hago lo que allí aprendí, lo que me dijo, sigo la terapia. Sé para todos los que están afectados que es durísimo, pero lo primero que hay que hacer es no tirar la toalla, ser constantes, se pasa muy mal, pero día a día decir que se va a conseguir y tratar de hacerlo. Y cuando uno cae, que tiene una crisis, se encuentra muy mal, pero vamos, hay que luchar ese día y al día siguiente. Y bueno, agradecerle al doctor Rea, a otros doctores que no están actualmente en este momento, que son de Valencia, al doctor Pascual Leone, Marco Chover, a Pilar, que ha hecho nos ha organizado unos congresos, que esto es un lujo, que no sé si la gente puede apreciarlo y debería apreciarlo. Y a los ponentes que vienen, pues muchísimas gracias por seguir investigando, porque es una ayuda grandísima a todos los afectados de sensibilidad química. Muchas gracias. Si no os importa, sé que hay 2 preguntas pedidas, ¿las podéis reservar para mañana? Para mañana. Prometo al empezar el panel tener unos minutos para vosotros.